Bueno, en la presentación que habíamos hecho, habíamos empezado a hacer en la pizarra, habíamos quedado en esta lámina. Aquí queremos calcular el agua de un tanque, se presuriza con aire y se mide la presión con un manómetro de fluido múltiple. Aquí tengo un fluido oscuro y uno más claro, que es aceite y mercurio. ¿Cómo se muestra la figura? El tanque está en una montaña a una altitud de 1400 metros, donde la presión atmosférica es de 85,6 kilopascales. O sea, tengo presión atmosférica absoluta, no relativa. Determinar la presión de aire en el tanque. Tengo la cabeza del tanque, es como un pulmón hidroneumático. Tengo agua abajo y aire arriba. Determina la presión de aire, del aire en el tanque, si H1 es 0,1 metro, H2 es 0,2 metros y H3 es 0,35 metros. Todas las densidades del agua, el aceite y el mercurio son de 1850 y 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico. Vuelvo y repito, estos problemas del Sengel y Simbala son en unidades inglesas. Se mide la presión en un tanque presurizado, dice la solución, con agua utilizando un manómetro de fluidos múltiples. Se debe determinar la presión del aire dentro del tanque. Hipótesis. La presión del aire en el tanque es uniforme, es decir, su variación con respecto a la altura es despreciable debido a la baja densidad y por lo tanto se puede determinar la presión en la interfaz aire-agua, que será igual a la presión en todo la cúpula de aire que tiene arriba. Las propiedades se dan las densidades para cada uno de los fluidos y se hace el análisis. Se empieza con la presión atmosférica en el punto 2, o se puede empezar en la interfaz aire-agua en el 1, como ustedes quieran, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre tomando en cuenta que cuando asciendo en la columna los términos van sumando y cuando cuando asciendo en la columna van restando los términos y cuando voy descendiendo los términos van sumando, porque la presión aumenta cuando desciendo y disminuye cuando asciendo. En este caso empieza por el punto 1, que está en la línea entre el agua y el aire, avanzando a lo largo del tubo y se suman o restan los términos Rho por G por H hasta alcanzar el punto 2. Ahí vienen los términos. Voy de izquierda a derecha. Partiendo del punto 1, sumaré H1 más H2 por el gamma del agua. Y luego ascenderé desde la interfaz entre el mercurio y el agua hasta el punto 2, restando el término H3. Y eso es todo. Igualmente me da en unidades inglesas, que después debo convertir a unidades técnicas probablemente en nuestras evaluaciones. Fíjense, la figura 314, estoy en la lámina 19, los manómetros son adecuados para medir caídas de presión a lo largo de una sección horizontal de flujo entre dos puntos debido a la presencia de dispositivos como válvulas, intercambiador de calor, enfriadores, compresores, sistemas de filtros, bombas, turbinas, etc. Cuando se conectan los extremos del manómetro a los dos puntos, agua arriba y agua abajo de ese dispositivo, se puede medir el diferencial de presión y entonces uno puede estimar si ese equipo está trabajando mal o bien. En la lámina 20 está simplemente la secuencia de cálculo. Voy desde el punto 1 al punto 2 de izquierda a derecha y voy sumando los términos en el recorrido, lo que cuando desciendo suma el término y cuando asciendo el término resta. Entonces se va simplificando los términos y al final va a quedar una expresión que relaciona los pesos específicos de cada fluido, la gravedad, el diferencial de manómetro H y la distancia A que se recorrió a lo largo del manómetro. No aparece porque se simplifica. En un término queda sumando y en otro término queda restando y desaparece. Sí interviene en el cálculo, más no en el resultado final. Hay otro instrumento para medir presión. La electrónica ha abierto su camino hacia los instrumentos de medición de presión.
En los traductores de presión se aplican varias técnicas para convertir el efecto de la presión en un efecto electrónico, como un cambio de tensión, la resistencia o la capacitancia. Los traductores de presión son más pequeños y más rápidos y pueden ser más sensibles, confiables y precisos que sus contrapartes mecánicas. Pueden medir presiones de un solo milésimo de una atmósfera hasta varios miles de atmósferas. Existen traductores de presión que miden presiones manométricas, absolutas, diferenciales, elásticos y piezoeléctricos en una numerosa gama de aplicaciones. El barómetro y la presión atmosférica. La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro, por eso que a la presión atmosférica se le llama a veces a la presión manométrica, si es medida con ese instrumento. Con frecuencia se hace referencia a la presión atmosférica por eso, como presión manométrica. Fíjense que se puede medir la presión atmosférica cuando se invierte un tubo lleno de mercurio en un recipiente lleno con este mismo líquido que está abierto a la atmósfera, como se muestra en la figura a la derecha. La presión en el punto B es igual a la atmosférica y se puede tomar la presión en C como cero, ya que no existe valor de mercurio arriba del punto C, o no existe vapor de mercurio. Y la presión es muy baja en relación con la atmosférica, por lo que se puede despreciar para tener una aproximación excelente. Si describe el balance de fuerza, me queda que la presión atmosférica será esa altura por gravedad por el ρ del mercurio. En mercurio son 760 milímetros de mercurio. Si lo voy a medir con agua, la presión atmosférica me da 10,33 metros. O sea, necesitaría un tubo gigante para poder hacer eso. Rho es la densidad del mercurio, G es la aceleración de gravedad y H es la altura de la columna por arriba de la superficie libre del plato, ese que está en la parte inferior. Nótense que la longitud y el área de la sección transversal del tubo no afectan la altura. La altura asciende hasta el mismo sitio independientemente del diámetro del tubo. Una unidad de presión que se usa con frecuencia es la atmósfera, la cual se define como 760 milímetros de la columna de mercurio a 0 grados centígrados, siendo el peso específico del mercurio casi 13.600 kilogramos fuerza por metro cúbico, con una aceleración de 9,81 metros por segundo al cuadrado. Como les dije, si se usara agua en vez de mercurio, la presión atmosférica estándar se necesitaría una columna de alrededor de 10,33 metros. La presión a veces se expresa, en especial en los pronosticadores del tiempo, en términos de la altura. Una atmósfera es 760 milímetros de mercurio y 1 milímetro de mercurio es 133,5 pascales. Recuerda que la presión atmosférica en un lugar es sencillamente el peso de aire que se encuentra arriba de ese lugar por unidad de área de superficie o área superficial. Por lo tanto, cambia no solo con la elevación, sino también con la condición atmosférica. El descenso de la presión atmosférica con la elevación tiene ramificaciones de largo alcance de la vida cotidiana. Por ejemplo, la cocción tarda más a mayores altitudes porque el agua hierve a una temperatura mayor en presiones atmosféricas más bajas. La hemorragia nasal es una experiencia común en grandes altitudes en virtud de que la diferencia entre la presión sanguínea y la atmosférica es más grande en este caso, y a menudo las delicadas paredes de las venas de los vasos sanguíneos dentro de la nariz son incapaces de soportar ese esfuerzo adicional y la gente le sangra la nariz y se marea. Y por último, en esta tanda de láminas les informo pues que para una temperatura determinada la densidad del aire es más baja a grandes altitudes y como consecuencia un volumen dado contiene menos aire y oxígeno, de modo que no es sorprendente que se experimente cansancio con más facilidad y se tenga problemas respiratorios en esas altitudes, por eso que la gente se marea. Vamos a comenzar a introducirnos en la estática de los fluidos. La estática de los fluidos trata de problemas relacionados con fluidos en reposo. El fluido puede ser gaseoso o líquido. En general, la estática de fluidos se le llama hidrostática cuando el fluido es un líquido y aerostática cuando el fluido es un gas. En la estática de fluido no se tiene movimiento relativo entre capas adyacentes de fluido y por lo tanto no se tienen esfuerzos constantes o tangenciales en que traten de deformar ese comportamiento. El único esfuerzo que se trata en la estática de fluidos es el esfuerzo normal debido a la presión.
el cual corresponde a la presión debida al peso del fluido sobre ese cuerpo y es perpendicular. La fuerza que ejerce sobre la superficie por un fluido en reposo es normal a esa superficie en el punto de contacto. Entonces ya vamos a empezar a ver problemas de fuerza sobre superficie plana, de los cuales por supuesto tengo unos videos muy buenos con resoluciones de problemas, además de esta línea de teoría que estamos viendo.